Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta nueva clase del día de hoy, con un tema muy importante para su preparación. Es el tema relativo a las reglas de competencia en el juicio de amparo. Y como ponente, hoy nos vestimos también de largo porque tenemos a un maestro destacado, el juez Germán Gutiérrez León, a quien le agradecemos que nos imparta la clase de este día y que nos apoye en este proyecto académico. Y antes de darle pues el uso de la voz, voy a leer unas breves notas curriculares. El juez Germán Gutiérrez León es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, maestro en Amparo por la Universidad Durango Santander, con especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial. Se desempeñó en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como escribiente y en el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos de oficial administrativo, secretario particular de magistrado de circuito y secretario proyectista de tribunal colegiado de circuito en distintos órganos jurisdiccionales de los circuitos cuarto, quinto y decimoctavo. Actualmente es juez de distrito especializado en materia de trabajo, adscrito a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Entiendo que ahorita comisionado en el estado de Querétaro, pero su adscripción original está en el estado de México, con sede en Toluca. En el ámbito académico, ha colaborado como docente en la Escuela Federal de Formación Judicial y Casas de la Cultura Jurídica, donde ha impartido múltiples cursos, diplomados y seminarios en materia civil, mercantil, laboral y amparo. Es autor del libro El Amparo Adhesivo, publicado por la editorial Tirán Lo Blanche y actualmente estrenando una segunda edición, también ya con la editorial de la Escuela Federal de Formación Judicial. Querido Germán, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por colaborar con nosotros en este proyecto académico y pues la clase es toda tuya. Muchas gracias, magistrada. Al contrario, es un placer estar en esta tarde con ustedes. Muy honrado por esta invitación. En principio, quiero agradecerle a usted y a MIG Asociados por esta atenta invitación. Y bueno, pues el tema que me corresponde es la competencia en el juicio de amparo. Y bueno, esta plática durará 2 horas, pero en caso de que tengan alguna duda, por favor, eh, tengan la confianza de interrumpirme, ya sea activando su micrófono o bien mandando un mensaje al chat para que yo pueda ir contestando los planteamientos en la medida en que se vaya desarrollando la plática. Pues sin mayor Con mucho preámbulo, gusto, vamos a... Germán. Aquí te estoy, nomás cierro mi micrófono, pero estoy al pendiente del chat y de lo que necesites. Éxito Perfecto, en esta clase. Gracias. muchas gracias, maestra. Pues, ahora, en principio, antes de abordar lo que es el concepto de competencia, es necesario hablar del derecho fundamental de acceso a la justicia, ¿no? Este derecho fundamental lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, que hace referencia al derecho sustantivo de que los tribunales impartan justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, ¿no? Y bueno, este derecho de acceso a la justicia es un derecho de naturaleza instrumental porque es el mecanismo necesario para garantizar el cumplimiento y el respeto de los demás derechos reconocidos en el orden jurídico, ¿no? Y precisamente en cuanto a los términos bajo los cuales los tribunales deben impartir justicia, en ese amplio concepto se comprende la competencia, ¿no? ¿Cuál es el fundamento constitucional que tenemos respecto a la competencia de las autoridades jurisdiccionales? Pues no es uno únicamente, son dos, el 14 y el 16 de la Constitución General de la República, ¿no? Y la competencia, ¿por qué es importante para los derechos fundamentales de las personas? Porque está íntimamente relacionado con el derecho fundamental a la seguridad jurídica, ¿no? Esto es que todas las personas tengan certeza conforme al sistema de distribución de competencias de qué tribunal o qué juzgado debe conocer su asunto, ¿no? Es decir, la certeza de que de antemano sepan
quién debe resolver su conflicto, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que están íntimamente vinculados lo que es la competencia y la seguridad jurídica, que a su vez se sustenta en los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora, la diferencia entre competencia y jurisdicción, muchas ocasiones se confunden estos conceptos, pero cabe destacar que son diferentes, ¿no? La jurisdicción básicamente es la facultad de los tribunales para dirimir conflictos. En cambio, la competencia es la distribución de esa facultad entre los tribunales y esto se hace en función a 4 criterios, que es materia, cuantía, grado y territorio. Entonces podemos afirmar que todos los tribunales tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para resolver cualquier asunto. Es decir, la competencia es la medida de esa jurisdicción, ¿no? Y la competencia se considera como un presupuesto de carácter procesal y que es de análisis oficioso por parte de los juzgadores. Incluso es de estudio preferente a las causales de improcedencia o de sobreseimiento. Si un juez es incompetente, pero también advierte que el juicio es improcedente, tiene que declinar competencia y ya será el tribunal o el juez competente el que en todo caso tenga que analizar el tema de procedencia, ¿no? Entonces eso es muy importante, incluso si ustedes analizan los considerandos de una sentencia. Primero se analiza el considerando de competencia y posteriormente el de legitimación procesal de las partes o bien las causales de improcedencia, ¿no? Entonces, ustedes que aspiran a ser secretarios tienen que tener muy claras estas reglas de procedencia y el estudio preferente de la competencia, ¿no? Y bien, esta es una tesis que, a pesar de ser antigua, es muy ilustrativa sobre el tema, ¿no? En cuanto a la distinción entre jurisdicción y competencia. Ahora, ya ahora específicamente en el juicio de amparo. En el juicio de amparo no aplica el criterio de la cuantía. Aplica todos los que mencionamos anteriormente, ¿no? Territorio, materia y grado. Cuantía no aplica. Eso aplica para procedimientos de jurisdicción ordinaria, por ejemplo, en materia mercantil era común, ¿no? La distinción entre las cuantías de los asuntos, etcétera, ¿no? Pero tratándose de competencia en el juicio de amparo, no aplica la cuantía, ¿no? En cambio, hay un criterio especial de competencia que vamos a ver más adelante, que es la atracción, ¿no? El ejercicio de la facultad de atracción. Pero primero vamos a comenzar con el criterio de territorio. En cuanto al criterio de territorio, pues la competencia se distribuye en circuitos y estos a su vez se distribuyen en sedes, ¿no? Pueden haber dentro de un mismo circuito diferentes ámbitos territoriales de competencia y eso en gran medida depende de la extensión territorial de un estado o, de, o del número de habitantes que tengan, ¿no? Y en cuanto a la materia, pues las materias que ustedes conocen, la civil, penal, laboral y administrativa. En cuanto a los criterios de territorio y materia, hay un acuerdo sumamente importante que deben de conocer ustedes en materia de amparo. Es el Acuerdo General 3, diagonal 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. ¿Qué van a encontrar ustedes en este acuerdo que es muy importante que conozcan? Primero, van a encontrar los circuitos que existen en la República Mexicana. Cada entidad federativa conforma un circuito. ¿Qué otra cosa van a encontrar en este acuerdo? Van a encontrar el número de los órganos jurisdiccionales en cada uno de estos circuitos, es decir, de los juzgados de distrito, los colegiados de apelación y los tribunales colegiados de circuito. También van a encontrar la especialización por materia, ¿no? Dentro de cada circuito, cuáles son los tribunales especializados en materia civil, mercantil, laboral, administrativa.
En algunos circuitos existen órganos semiespecializados y en otros circuitos que son más pequeños, pues son tribunales colegiados que conocen de todas las materias, ¿no? Tribunales colegiados eh, de competencia mixta. Y por último, van a encontrar ahí algo muy importante, que es la distribución de competencia en función del territorio, ¿no? Se distribuyen los municipios. Por ejemplo, en los tribunales laborales federales tenemos dos sedes en el Estado de México. Tenemos la sede en Naucalpan y tenemos la sede en Toluca. En el Estado de México son más de 120 municipios, entonces se reparten dependiendo del número de habitantes y del nivel de litigiosidad de esos municipios. Aproximadamente son 50 municipios para uno, 70 para otro, aproximadamente, ¿no? Igual en materia de amparo, por ejemplo, en Sonora, Sonora es el quinto circuito, pero hay cuatro sedes: Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y Agua Prieta, ¿no? Y cada una de esas sedes conoce de los conflictos relacionados con determinados municipios. Entonces, por eso es muy importante que conozcan y tengan a la mano este acuerdo cuando analicen un tema relacionado con competencia, ¿no? Porque de esta manera nosotros sabremos cuál es el juzgado o el tribunal competente en función del territorio. Y también hay que tomar en cuenta que los órganos del Poder Judicial de la Federación no nomás son órganos de control constitucional, también son órganos de procesos federales, ¿no? Entonces hay juzgados de distrito y tribunales colegiados de apelación que tienen esta dualidad de competencia, ¿no? En tratándose de materia administrativa, pues no conoce propiamente de procesos administrativos federales porque esto es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Lo que sí conocerían los juzgados de distrito son los amparos promovidos en contra de estos actos de autoridades administrativas. Ahora, en cuanto al criterio de territorio en el amparo directo, ¿no? La regla general es la que se prevé en los artículos primero y segundo, corrijo, en el artículo 34, párrafos primero y segundo de la ley de amparo, ¿no? ¿Cuál es la regla general? Que es competente el tribunal colegiado de circuito para conocer del acto reclamado en el juicio de amparo directo que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre la autoridad responsable. Esa es la regla general en el juicio de amparo directo. Eh, a propósito de esto, les planteo la siguiente pregunta. Supongamos que se dicta una sentencia y esa sentencia es reclamada en un primer juicio de amparo directo. El tribunal colegiado concede el amparo. Entonces, la autoridad responsable quedó extinta, fue sustituida por otra autoridad que tiene su domicilio en un lugar que está fuera de la jurisdicción del tribunal colegiado que resolvió el juicio de amparo. Entonces, el tribunal colegiado ordena el cumplimiento a esa autoridad que tiene su residencia fuera de ese lugar. Esa autoridad responsable dicta la sentencia cumplimentadora y en contra de esa sentencia cumplimentadora se dicta un segundo juicio, se promueve un segundo juicio de amparo directo en contra de esa segunda sentencia cumplimentadora. ¿Ustedes quién creen que debe conocer el juicio de amparo directo? ¿El tribunal colegiado de circuito que previno en el conocimiento del asunto, es decir, la que emitió el fallo protector? ¿O bien tiene que conocer el tribunal colegiado de circuito que ejerce jurisdicción en el domicilio donde está la autoridad responsable que dictó el fallo en cumplimiento? Este es un tema interesante porque, por una parte, está la necesidad de aprovechar el conocimiento previo del tribunal colegiado de circuito al momento de conceder el amparo, y por otra, pues nos
nos enfrentamos con esta regla de competencia en cuanto a que tiene que ser el tribunal colegiado de circuito que ejerce jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable, pero ahora esta autoridad responsable radica en un lugar fuera de residencia del tribunal colegiado de circuito que concedió el amparo. Entonces, sobre esto tenemos este criterio de pleno regional que dice conflicto competencial por razón de territorio entre tribunales colegiados de circuito. El conocimiento previo derivado de haber resuelto un juicio de amparo directo constituye una excepción a la regla general establecida en el artículo 34, segundo párrafo de la ley de amparo, siempre que se trate del mismo juicio de origen. Entonces aquí encontramos una excepción a la regla general. Aquí, a pesar de que el tribunal colegiado de circuito que previno en el conocimiento del asunto no ejerce jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable, con el propósito de aprovechar ese conocimiento previo, debe conocer del juicio de amparo directo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta excepción a la regla general establecida en el segundo párrafo del artículo 34 de la ley de amparo. Y por otra parte, tenemos una regla especial, que este es el tercer párrafo del artículo 34 de la ley de amparo, aplicable a los juicios de amparo directo. ¿Qué dice? En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiera recibido la demanda. En su defecto, aquel que dicte el acuerdo sobre la misma. Entonces aquí, en estos asuntos, en principio, según lo que establece el texto de la ley, no se sigue la regla del tribunal colegiado que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable. Aquí se tiene que atender a una regla similar al juicio de amparo indirecto, que vamos a ver más adelante, que es donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse o esté ejecutándose el acto reclamado. Ahora, eso es lo que dice la ley, pero tenemos jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que tratándose de los tribunales federales de lo contencioso administrativo, no debe aplicar lo que señala la ley, porque de aplicarlo se afectaría el derecho fundamental de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que dice la segunda sala de la Suprema Corte? Dice que tratándose de juicios donde se reclamen actos de tribunales administrativos, se tiene que seguir aplicando la regla general, que es el domicilio de la autoridad responsable. ¿Por qué? En principio, como ustedes saben, las autoridades demandadas en los juicios de nulidad también pueden interponer la revisión fiscal. Entonces, no sería nada práctico que el tribunal colegiado de circuito que conozca la revisión fiscal sea diferente al tribunal colegiado de circuito que conozca del juicio de amparo directo cuando tanto el actor como la autoridad demandada en el juicio de nulidad impugnan la sentencia del tribunal fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la Corte? En este caso, no podemos dividir la continencia de la causa. A fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias y dar seguridad jurídica a las partes, pues tiene que ser el mismo tribunal colegiado de circuito el que resuelva ambos medios de defensa, juicio de amparo directo y revisión fiscal. Entonces la Corte, en esta jurisprudencia, estableció una especie de interpretación conforme para que el artículo 34, tercer párrafo de la ley de amparo, sea acorde al artículo 17 constitucional que prevé el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. Entonces, esta es la jurisprudencia que precisamente establece que tiene que seguir aplicando la regla general. En cambio, en materia agraria, ahí sí, cuando la sentencia del Tribunal Agrario tenga efectos positivos o bien tenga efectos negativos, o bien sea de naturaleza negativa con efectos positivos,
es decir, que si requiere alguna ejecución, entonces sí se tiene que aplicar literalmente lo que establece el tercer párrafo del artículo 34 de la ley de amparo. En cambio, cuando se trate de una sentencia de tribunal agrario que tenga efectos declarativos, o bien una resolución que ponga fin a juicio, supongamos que se desecha la demanda por parte del tribunal agrario. En ese caso, entonces hay que acudir a la regla general establecida en el segundo párrafo del artículo 34, que es que debe conocer el tribunal colegiado que ejerce jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable. Entonces, en suma, el único caso en donde sí se tiene que aplicar esta regla especial prevista en el tercer párrafo del artículo 34 es tratándose de sentencias del tribunal agrario que tengan efectos positivos, es decir, que tengan una ejecución que se materialice en la esfera jurídica del quejoso. Ahora, en cuanto al criterio de territorio en amparo indirecto, aquí podemos encontrar tres reglas diferentes, cada una dividida por párrafo. Primera regla, es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahí tenemos la primera regla. La segunda regla, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante él o la que se presente la demanda. Segunda regla. Y tercera y última regla, cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, pues para poder determinar cuál supuesto de competencia se actualiza, necesariamente se tiene que analizar la naturaleza del acto reclamado. Y conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte, se puede clasificar en tres. Puede ser un acto con efectos positivos, un acto negativo y un acto omisivo, ¿no? Y en cuanto a los actos negativos, existe una subclasificación, que es el negativo simple, el negativo con efectos positivos y el negativo prohibitivo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en ciertas ocasiones se puede volver muy complejo determinar cuál es el juzgado distinto competente para conocer el juicio de amparo indirecto en función del territorio, ¿no? Para que vean la complejidad, voy a platicar sobre tres casos, ¿no? El primer caso, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la multa impuesta como medida de apremio por un tribunal administrativo y no se señala autoridad ejecutora. Supongamos que el Tribunal de Justicia Administrativo y la Secretaría de Finanzas, que va a hacer efectiva la multa, tienen domicilio en diferentes municipios, es decir, están sujetos a jurisdicciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que sería competente el juez de distrito que tiene su domicilio en el lugar de residencia del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿O bien es competente el juez de distrito que tiene su domicilio en el lugar de residencia de la Secretaría de Finanzas, el del domicilio de la Secretaría de Finanzas? Entonces, aquí es donde comienzan los temas relacionados con la interpretación del artículo 37. ¿Y qué estableció el Pleno Regional de Circuito en este caso? Estableció, en este caso, que tiene que ser competente el juez de distrito con jurisdicción en donde deba requerirse el pago, ¿no? Que en este caso es la Secretaría de Finanzas,
¿Y qué es lo que dijo el Pleno Regional en este caso? Que el Tribunal de Justicia Administrativa no está ejecutando la multa, en realidad la está ordenando, ¿no? Su actuación se limita a una orden y en donde ya se materializa su ejecución es precisamente en el domicilio de la Secretaría de Finanzas. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora, cuando se impugna a través del juicio de amparo indirecto la resolución de un recurso de apelación que aprueba una planilla de liquidación de intereses. Aquí tenemos dos autoridades. Tenemos el juez de primera instancia y tenemos el tribunal de apelación que confirma la resolución que aprueba la planilla de liquidación, ¿no? Entonces, aquí el dilema es, ¿cuál juez de distrito será competente? ¿El que tenga su domicilio en el lugar donde se ubique el tribunal de apelación o bien el que tenga su domicilio en el lugar donde se ubique el juez de primera instancia? En este caso, la Corte concluyó que es en el lugar donde se ubique el juez de primera instancia y no el tribunal de apelación. ¿Por qué? Porque estamos en un juicio de amparo indirecto. Aquí no aplican las reglas del amparo directo porque estamos ante un acto que se emite después de concluido el juicio. Entonces aplican las reglas del amparo indirecto y en este caso, quien va a ejecutar la resolución de aprobación de la planilla de liquidación es el juez de primera instancia. Y por último, tratándose de un juicio de amparo indirecto contra la omisión de resolver sobre una solicitud de pensión. Aquí es donde el dilema es, ¿este acto tiene ejecución material o bien es una omisión que no tiene ejecución material y por ende se rige conforme a la última regla, que es que se pueda presentar la demanda en cualquier lugar, ¿no? Recuerden que son tres reglas y la última es cuando el acto reclamado no tenga ningún efecto material, será competente el juez de distrito en donde se presente la demanda de amparo. Entonces, en este caso, el Pleno Regional concluyó que debe aplicar la regla de los efectos materiales, es decir, la prevista en el primer párrafo, ¿no? Porque se trata de una omisión con efectos materiales. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo el Pleno Regional? Dijo que sus efectos se concretan en el domicilio de la persona solicitante al ser el espacio donde satisface sus necesidades mínimas vitales, ¿no? Entonces aquí, pues la lógica diría, pues al tratarse de una omisión, se trata de un acto sin efectos materiales, ¿no? Y eso haría competente a cualquier juez de distrito ante quien se presente la demanda. Pero el Pleno Regional, con base en la doctrina jurisprudencial que ha venido desarrollando la Corte en esta materia, concluyó que a pesar de que es una omisión, sí tiene efectos materiales y esos efectos materiales se concretan en el domicilio de la persona solicitante, ¿no? Porque ahí satisface sus necesidades vitales y ahí es donde va a resentir el perjuicio. Y sobre esto está la jurisprudencia que se ilustra en esta diapositiva. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es muy relativo este tema de la competencia, ¿no? Cabe mucho la interpretación, la subjetividad, y en muchas ocasiones yo siento que la jurisprudencia que se emite al respecto no se interpreta de manera literal el texto de la ley, sino que lo que se pretende es adecuar el caso al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción para que sea competente un juez de distrito eh, en donde se pueda tramitar el juicio de manera ágil, ¿no? Porque supongamos que no tiene ninguna relación el domicilio del juez de distrito con el domicilio en donde se materializa el acto reclamado, ¿no?
Supongamos que esta solicitud se plantea en, en Sonora, eh, y la persona radica en la Ciudad de México y la demanda de amparo se presenta en Coahuila, ¿no? Entonces, no hay ninguna relación en el lugar donde se presenta la demanda con el lugar donde se van a materializar los efectos o el lugar donde se encuentra la autoridad de que se presenta la solicitud, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el enfoque que se le da a estas interpretaciones, privilegiar el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y procurar que el juicio sea ágil, en lugar de que se tenga que estar desahogando todo vía exhorto, porque el lugar donde se tramita el juicio nada tenga que ver con el conflicto. Ahora, tratándose de juicio de amparo indirecto contra actos de otro juez de distrito o de otro tribunal colegiado de apelación. Aquí tenemos estas reglas que son sustancialmente análogas previstas en el artículo 36 y 38 de la ley de amparo. ¿Qué es lo que dicen estos artículos? Básicamente dicen que tiene que conocer otro juez de distrito o en su caso otro tribunal colegiado de apelación del domicilio del juez o el tribunal colegiado que funge como autoridad responsable, ¿no? Y si no hay, entonces el más próximo a la residencia. ¿Ok? Eh, Hay que destacar aquí que el Tribunal Colegiado de Apelación sí puede conocer de juicios de amparo indirecto cuando el acto reclamado derive de la actuación de otro tribunal colegiado de apelación, ¿no? Por ejemplo, tratándose de resoluciones de recursos de apelación que reponen procedimiento. Como esa sentencia no resuelve el juicio en lo principal, sería reclamable a través del juicio de amparo indirecto y conocería del mismo otro tribunal colegiado de apelación. O bien, actos de imposible reparación, actos emitidos después de concluido el juicio, actos de ejecución de sentencia, etcétera, ¿no? Esos son algunos de los supuestos en los que un tribunal colegiado de apelación puede conocer en juicio de amparo indirecto la constitucionalidad de un homólogo que actúa en un proceso federal. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la competencia a razón del grado, el juicio de amparo, pues no es más que la competencia en razón de la vía, ¿no? Como seguramente saben, el juicio de amparo indirecto lo conocen los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación en primera instancia. Y por otra parte, los tribunales colegiados de circuito conocen del juicio de amparo indirecto vía revisión en segunda instancia. ¿Ok? Y esto no es materia de esta clase, pero únicamente para no dejar pasar, voy a mencionar de manera enunciativa algunos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, que son contra normas generales, actos que provengan de autoridades distintas a tribunales jurisdiccionales, eh, actos u omisiones que deriven de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, actos emitidos después de concluido un juicio o en ejecución de sentencia, los actos de imposible reparación que se emitan dentro de juicio, y también existe doctrina jurisprudencial que señala que es posible emitir actos de imposible de reparación en la etapa de ejecución de sentencia. Y por último, los actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, ¿no? Estos son algunos supuestos que menciono de manera enunciativa respecto a los actos que se pueden combatir a través del juicio de amparo indirecto, los cuales en primera instancia son del conocimiento de juez de distrito o tribunal colegiado de apelación, y en segunda instancia, vía recurso de revisión, tribunales colegiados de circuito, o bien la Suprema Corte de Justicia en los casos que más adelante mencionaré. Ahora, en cuanto a los juicios de amparo directo, los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo los encontramos en el artículo
70 de la ley de amparo. Son dos fracciones. La primera fracción, la más recurrente, que seguramente conocen, es la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a juicio. La segunda fracción es tratándose de sentencias emitidas por tribunales de justicia administrativa cuando se haya obtenido un fallo favorable, que es un supuesto excepcional que se da similar al amparo adhesivo, ¿no? El propósito de ese recurso es que subsista el fallo favorable. Ahora, como ustedes pueden ver, tratándose del juicio de amparo indirecto, ahí sí cabe la procedencia del amparo contra actos de los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo e incluso judicial. En cambio, en el amparo directo solo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a juicio, es decir, es el amparo judicial, porque únicamente procede contra actos de tribunales jurisdiccionales. Por ello también se le denomina amparo legalidad y en muchas ocasiones funge como una segunda o tercera instancia. Ahora, en cuanto a la posibilidad de analizar oficiosamente la vía al conocer del recurso de revisión en amparo indirecto, es posible que un tribunal colegiado de circuito, al conocer de un recurso de revisión en amparo indirecto o bien la propia Suprema Corte de Justicia, advierta que no se debió tramitar en la vía indirecta. Entonces, en ese caso, se tiene que declarar insubsistente la sentencia recurrida y se tiene que abocar al conocimiento en la vía directa. Por ejemplo, supongamos que en un juicio de amparo indirecto se reclama una resolución por la cual se resuelve una tercería excluyente de dominio promovido por un tercero extraño en el juicio natural en contra de un embargo precautorio. El juez de distrito nunca se percata de que en contra de ese acto procede la vía indirecta, dicta sentencia en el juicio de amparo indirecto, alguna de las partes interpone recurso de revisión y el tribunal colegiado de circuito advierte que nunca se debió tramitar en la vía indirecta. Entonces ahí sí se actualiza esta hipótesis normativa y el tribunal colegiado tiene que dejar insubsistente la sentencia dictada en la vía indirecta y tiene que asumir la competencia en la vía directa. ¿Ok? Ahora, en cuanto al análisis oficioso de la vía al conocer de un amparo directo, puede que suceda a la inversa, que se promueva una demanda en la vía directa ante la autoridad responsable. Ya una vez que la autoridad responsable provee sobre la suspensión del acto reclamado, emplaza a los terceros interesados y remite la demanda a la oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados, el tribunal colegiado al recibir la demanda advierte que es incompetente porque se tuvo que haber tramitado en la vía indirecta. Entonces, en ese caso, es a la inversa, el tribunal colegiado de circuito deja insubsistente lo actuado y remite el asunto al juzgado de distrito en turno. Aquí cabe mencionar algo muy importante, que la regla general es que el término para interponer la demanda de amparo indirecto no se interrumpe. Corrijo, se interrumpe cuando se aplica el derecho fundamental. Si hay un error en la vía, sí se interrumpe el término para promover el juicio de amparo cuando se presenta ante la autoridad responsable y el tribunal colegiado posteriormente determina que procede la vía indirecta. ¿Cuándo es cuando no se interrumpe? Cuando derivado de un mismo juicio de origen se dicta una segunda resolución y se vuelve a presentar a través de la vía incorrecta. Entonces ahí sí se tiene que presumir que hay mala fe y en esos casos no se interrumpe el término para promover el juicio de amparo.
Ahora, en cuanto al análisis oficioso o a petición de parte de la vía al conocer de un amparo indirecto, puede ser que cuando esté conociendo el juez de distrito del juicio de amparo indirecto, al radicar la demanda, advierta que procede la vía directa. Entonces, en ese caso, el juez de distrito debe remitir el asunto al tribunal colegiado que va a conocer del asunto en la vía directa. Y aquí sucede igual. Si interrumpe el término para promover el juicio de amparo cuando hay un error en la vía, ¿no? Con el propósito de evitar que, por un mero tecnicismo, se termine desechando la demanda por extemporánea. Y aquí también hay una regla en el artículo 50, establece la facultad de las propias partes de acudir al tribunal colegiado de circuito que va a conocer del asunto y solicitarle que éste a su vez le requiera al juez de distrito la remisión del asunto por no ser procedente de la vía indirecta, ¿no? Y aquí en estos casos es muy importante destacar que tratándose de los juicios de amparo en donde exista una incompetencia, pero a su vez está reclamando alguno de los actos proscritos en el artículo 23, corrijo, 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional está obligado a proveer sobre la suspensión de plano, incluso antes de remitir el asunto al tribunal competente. Ahora, en cuanto al procedimiento de competencia entre jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Cuando existe una incompetencia por territorio o por materia. Supongamos que un juez de distrito advierte que es incompetente por territorio o materia para continuar conociendo el asunto. Primero, declina al que considera competente el asunto. Y si éste acepta la competencia, entonces ya no existe ese conflicto de competencia. Si a quien se declina rehúsa la competencia, entonces tiene que regresar el asunto al requirente o al declinante. Y si el declinante insiste, entonces ahora sí tiene que remitir el asunto al tribunal colegiado de circuito, ya sea que ejerza la jurisdicción en ambas autoridades que se ven involucradas en el conflicto competencial, o bien si esas autoridades tienen su domicilio en jurisdicciones diferentes, se tiene que remitir al tribunal colegiado de circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad declinante o requirente. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver estas dos hipótesis. Cuando las autoridades involucradas en el conflicto competencial tienen su domicilio en una misma jurisdicción y cuando tienen su domicilio en distintas jurisdicciones. Misma jurisdicción, no hay problema, es el tribunal colegiado que ejerza jurisdicción en ambos. Cuando son diferentes jurisdicciones, entonces conoce el tribunal colegiado de la autoridad declinante o requirente, es decir, la que inició con el conflicto competencial. Aquí también hay que tomar en cuenta que pueden haber conflictos competenciales por litispendencia. Tenemos una Eh, pregunta. sí, la estoy viendo. Ah, Sí, es ¿quieres en que la cuanto... lea para que la escuchen todos? Sí, adelante, por favor, maestra. Dice Omar Vidal Mercado. En el caso en que se presente de manera errónea la vía del amparo directo o indirecto, ¿cómo se determina la mala fe o con base en qué podemos justificar la remisión a la autoridad competente, colegiado o juzgado? Cuando dentro de una misma secuela procesal, gracias, maestra. Cuando dentro de una misma secuela procesal se intenta la misma conducta, ¿no? Supongamos que se promueve juicio de amparo indirecto contra una resolución que pone fin a juicio. El juez de distrito manda el asunto al colegiado, el colegiado resuelve, concede el amparo, la autoridad responsable dicta la resolución cumplimentadora y en contra de esa resolución cumplimentadora, el mismo quejoso promueve otra vez el juicio de amparo indirecto
cuando ya sabía que ese acto es combatible a través de la vía directa. Entonces ahí se considera de mala fe. En conclusión, tiene que derivar de la misma secuela y tiene que ser el mismo quejoso que inicialmente promovió la vía incorrecta. ¿Sí? Ahora, también es posible que existan conflictos competenciales derivados de la litispendencia. La litispendencia es cuando existen dos juicios en trámite donde se está reclamando de la misma autoridad responsable el mismo acto, ¿no? Entonces, esto no debe suceder. Incluso la ley de amparo prevé exenciones para los litigantes que promuevan dos o más demandas de amparo en contra del mismo acto, ¿no? Porque eso puede dar origen al error judicial y al dictado de sentencias contradictorias y también implica una desventaja procesal para la contraparte porque pues está intentando a través de diferentes medios de defensa invalidar un mismo acto, ¿no? Cuando existen reglas de preclusión que establecen que solo se puede desplegar una actividad procesal por una sola ocasión. Y de estos casos, ¿cómo se puede entablar un conflicto competencial? Pues cuando la autoridad que conoce del primer juicio advierte que en otro órgano jurisdiccional se está tramitando otro con las mismas características, ¿no? Existe identidad de autoridad responsable y acto reclamado. Ya sea que lo advierta de oficio a través del SIGE o bien que lo advierta porque las partes se lo informan. Entonces, en este caso, el órgano que previno en el conocimiento del asunto, es decir, el que conoce el juicio que se cuya demanda se presentó primero, requiere al otro órgano jurisdiccional, le dice, mándame tu asunto porque yo tengo uno con las mismas características y la demanda que yo tengo se promueve primero que la demanda que tú tienes. En caso de que la autoridad requerida se niegue, entonces se sigue el procedimiento del artículo 48, es decir, la autoridad que se niega se lo tiene que comunicar al requirente y el requirente, en caso de que insista, tiene que enviar el asunto al colegiado competente para que se entable el conflicto competencial. Y en caso de que el requirente esté de acuerdo, corrijo, en caso de que la autoridad requerida esté de acuerdo con el requirente, entonces no hay conflicto competencial, se envían los autos y ¿qué es lo que hace? Sobresee el segundo juicio de amparo y se queda únicamente con el primero. Y también es posible que deriven conflictos competenciales de la acumulación de juicios radicados en juzgados diferentes, ¿no? Cuando un órgano jurisdiccional requiere a otro que le remita los autos porque existe una conexidad entre ambos juicios de amparo, de tal manera que se corre el riesgo de dictar sentencias contradictorias si se resuelven esos juicios por separado. Y aquí, en caso de que el tribunal requerido se rehúse, ahí sí debe remitir directamente los autos al tribunal colegiado de circuito e informar al requirente para que también los envíe, ¿no? Y también se puede dar el conflicto competencial tratándose de la separación de autos, que es lo opuesto a la acumulación de juicios. La separación de autos se da cuando en una misma demanda de amparo indirecto se reclaman actos que están totalmente desvinculados, de tal suerte que no existe riesgo de que se dicte una sentencia contradictoria si los juicios se resuelven por separado. Y ahí también se podría dar el conflicto competencial cuando un juzgado decreta la separación de autos, se remite el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, la OCC a su vez turna el asunto a otro juzgado distrito y ese otro juzgado distrito considera que no debió proceder la separación de autos, que se tiene que resolver todo en un mismo juicio porque sí existe el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias. Entonces, en ese caso también surge el conflicto competencial. El tribunal colegiado de circuito tiene que resolver ese conflicto para determinar si fue correcto o no fue correcta la separación de autos. Ojo, aquí se resuelve como conflicto competencial el tema relacionado con la acumulación y la separación de autos,
pero propiamente no es un conflicto competencial porque no están involucrados temas que guarden relación con los criterios de territorio, materia y grado. Ambos jueces que están involucrados en el conflicto competencial son competentes para conocer de los asuntos en función de esos criterios, ¿no? Pero aquí, conforme al principio de hermenéutica jurídica y para poder poner fin a este conflicto, se tiene que resolver por un tribunal colegiado de circuito conforme a las reglas de los conflictos competenciales. Y aquí tenemos una jurisprudencia del Pleno de la Corte que hace referencia a la tramitación de los conflictos competenciales conforme a las reglas previstas para la acumulación. Y por otra parte, tenemos esta jurisprudencia ya más antigua que establece la posibilidad de resolver conflictos competenciales a través de la figura, con motivo de la figura de la acumulación. Ahora, también aquí es posible que se dé el conflicto competencial entre tribunales colegiados de circuito, ¿no? Cuando se da un conflicto competencial y alguna de las autoridades involucradas es un tribunal colegiado de circuito, entonces debe resolver el pleno regional, ya sea de la jurisdicción de ambas autoridades o bien el que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad declinante o requirente, ¿no? Esta es una regla similar a la que vimos anteriormente, tratándose de conflictos competenciales entre jueces de distrito y tribunales colegiados de apelación. Aquí aplica igual, ¿no? Dependiendo del domicilio de los tribunales colegiados contendientes o el tribunal colegiado involucrado en el conflicto competencial. De eso dependerá si se aplica la regla del pleno regional que ejerce jurisdicción en el domicilio de las autoridades contendientes, o bien cuando estas autoridades pertenecen a regiones diferentes, es el pleno regional que ejerce jurisdicción en el domicilio de la autoridad requirente o declinante. Y esto del pleno regional y su competencia, al igual que la competencia de los demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo podemos encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Específicamente tratándose de los plenos regionales, encontramos su competencia en el artículo 39, que además de la resolución de las contradicciones de criterio, también se encarga de resolver los conflictos competenciales. Aquí es muy importante tener en cuenta que basta con que una de las autoridades involucradas en el conflicto competencial sea un tribunal colegiado de circuito para que se actualice la competencia del pleno regional. Si ninguna de las autoridades es un tribunal colegiado de circuito, entonces tienen que ser los tribunales colegiados de circuito los que resuelvan el conflicto competencial. Y por otra parte, también es muy importante destacar, supongamos que se declina competencia y el tribunal colegiado de circuito, a quien se declina competente, considera que no es competente la autoridad requerente, ni tampoco ella es competente, sino un tercero. En este caso no procede la remisión del asunto a ese tercero, sino que se tiene que mandar ya al pleno regional para que el pleno regional resuelva el conflicto competencial. Esto tiene como propósito evitar que se estén aventando la pelotita y resolver el asunto lo más pronto posible, ¿no? Si ya hay un tercero involucrado en ese conflicto competencial, pues ya una vez que diga el pleno regional cuál es la autoridad que debe conocer del asunto y se la puede remitir el asunto, puede declarar competente tanto los órganos involucrados en el conflicto como un tercero, ¿no? Y estas son las jurisprudencias que les comenté en cuanto a la competencia de los plenos regionales para conocer de los conflictos competenciales cuando al menos una de las autoridades contendientes sea un tribunal colegiado de circuito. Ahora, en cuanto a la competencia
de los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. Aquí no se tiene que tomar en cuenta la materia de los conceptos de violación, se tiene que tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, ¿no? Entonces, para poder determinar en aquellos circuitos donde existan tribunales colegiados de circuito con competencia especializada o semiespecializada, para poder determinar la materia del asunto, pues es importante analizar el derecho sustantivo aplicable en el juicio de origen o bien aplicable en el acto administrativo o la norma reclamada. Y otras reglas que tenemos sobre la competencia, criterio jerárquico, ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior. Un juez de distrito o un tribunal colegiado de apelación no puede rehusarse a conocer de un asunto que haya sido remitido por un tribunal colegiado de circuito. Y por otra parte, en el artículo 42 tenemos otra regla muy importante, que cuando se suscita una cuestión de competencia, se suspende todo el procedimiento con excepción del incidente de suspensión. Esto con el propósito de evitar que el juicio de amparo quede sin materia, ¿no? Porque en tanto se resuelve la competencia, pues también a fin de salvaguardar la materia del juicio de amparo, o bien evitar que durante su trámite las partes continúen resintiendo los efectos de un acto de imposible reparación o que quede consumada la materia del juicio. Es por ello que tiene que continuar la tramitación del incidente de suspensión hasta el dictado de la resolución correspondiente, en tanto se tramite la cuestión de competencia, ¿no? En caso de que se declare la incompetencia, pues queda nulo todo lo actuado, salvo lo resuelto en el incidente de suspensión. Y también cabe mencionar que en caso de que un tribunal colegiado de circuito en amparo o en revisión advierta la incompetencia en razón de la materia del juez de distrito que dictó la sentencia recurrida, debe revocar la sentencia, pero para privilegiar el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, debe dejar subsistente lo actuado en la audiencia constitucional y remitir los autos al juez competente para que el juez dicte la sentencia. Ya si el juez competente advierte que hay alguna irregularidad en el procedimiento que impide el dictado de la sentencia, entonces ya puede proceder a la regularización. Pero de inicio debe quedar insubsistente únicamente la sentencia y por otra parte, el juez competente, partiendo de la validez de la audiencia constitucional, debe proceder a dictar la sentencia. Ahora, en cuanto al criterio de atracción, la facultad de atracción la podemos encontrar en estos dos artículos de la ley de amparo, el artículo 40 y el 80 bis. Entonces, ¿qué implica la facultad de atracción? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la resolución de un juicio de amparo directo o bien de un recurso interpuesto en un juicio de amparo indirecto, ya sea la revisión o la queja, ¿no? Y esto, la facultad de atracción, implica que la Corte no tiene la competencia originaria para resolver ese asunto, ¿no? Por lo general, en el amparo directo procede a ejercer la facultad de atracción en asuntos que no involucran temas de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si involucra un tema de constitucionalidad, entonces la Suprema Corte eventualmente va a conocer de ese asunto cuando se interponga el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo, siempre y cuando se cumplan con los criterios de procedencia, ¿no? Que el recurso implique el análisis de la constitucionalidad de normas o bien que se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o convencional y que además el asunto revista un interés excepcional, ¿no? Por ejemplo, tratándose de las trabajadoras del hogar, la Corte resolvió el amparo directo 9 diagonal 2018. Ese amparo lo atrajo la Corte, la segunda sala,
¿Y qué implicaba ese juicio de amparo? Implicaba el análisis de constitucionalidad de la ley del Seguro Social, porque en la ley del Seguro Social se excluía a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Seguro Social. Entonces, eh, es regla general que la facultad de atracción se debe ejercer únicamente en asuntos de legalidad, pero eso no impide que la Corte, cuando advierta un tema de constitucionalidad, que en principio deba conocer otro tribunal de inferior jerarquía, ejerza su facultad de atracción. Y este fue el caso. Y la Corte concluyó que la ley del Seguro Social era inconstitucional porque implicaba una discriminación indirecta a las mujeres, porque de manera preponderante las personas que se dedican al trabajo del hogar son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? La Corte concedió el amparo, en una decisión inusitada, ordenó al Instituto Mexicano de Seguro Social que establezca un programa piloto para que eventualmente todas las trabajadoras del hogar, en general las personas trabajadoras del hogar, gocen de la seguridad social, ¿no? Entonces, este es uno de los casos más emblemáticos en donde la Suprema Corte ejerció esta facultad de atracción, y que en un amparo directo emitió una sentencia con efectos generales, lo que de inicio no es propio de esa vía, no es un medio de control constitucional de carácter abstracto que pueda terminar trascendiendo a la esfera jurídica de las personas que fueron partes en el juicio de origen. Entonces es algo muy importante en nuestro orden jurídico esta decisión emitida por la segunda sala. Y en cuanto al criterio de reasunción de competencia, hay que distinguir lo que es la facultad de atracción y la reasunción de competencia. ¿Qué es la reasunción de competencia? Ahí sí es lo opuesto. Es un asunto cuya facultad originaria corresponde a la Corte, ¿no? Es decir, la competencia originaria para conocer el asunto conforme a la ley corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero que la Corte, en este acuerdo, el acuerdo 1 diagonal 2023, de 23 de enero de 2023, delegó a tribunales colegiados de circuito con el propósito de consolidar la Corte como un tribunal constitucional. Este es el propósito del acuerdo 1 diagonal 2023. Eh, y este acuerdo, a su vez, tiene fundamento en el artículo 94 de la Constitución, que faculta a la Suprema Corte para emitir acuerdos generales para la distribución de competencias. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Pues tengo mucha carga de trabajo, veo muchos temas de legalidad, cuando de inicio mi naturaleza debe ser de tribunal constitucional. Entonces, con base en este acuerdo, delego asuntos de mi competencia originaria a los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Pero la Corte en alguno de esos asuntos dice, este asunto sí me importa mucho, a pesar de que yo te delegué la competencia a tribunal colegiado, yo quiero reasumirla para resolver el asunto directamente, ¿no? Entonces, ese es el criterio de reasunción de competencia. Un asunto que inicialmente sí le correspondía a la competencia, la delegó a través del acuerdo 1 diagonal 2023 y ahora la quiere reasumir debido a las características o particularidades del caso concreto. ¿Cuáles son los asuntos que delegó la Corte? Pues como ustedes pueden ver en el artículo 83 de la Ley de Amparo, se establece como competencia originaria de la Corte para conocer de los recursos de revisión en amparo indirecto cuando se esté combatiendo la constitucionalidad de una norma o bien comprenda la interpretación de un precepto constitucional. De inicio, esos asuntos lo tiene que conocer la Corte. Pero en el acuerdo 1, diagonal 2023, la Corte que dijo, voy a delegar a los tribunales colegiados de circuito el conocimiento de los recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias definitivas dictadas en juicio de amparo indirecto cuando impliquen los agravios o bien en suplencia de la queja se tenga que hacer un análisis
de la constitucionalidad de, número uno, ley local, número dos, reglamento federal, número tres, reglamento local. En ese caso, la Corte dijo, tratando de estos tres supuestos, Tribunal Colegiado de Circuito asume mi competencia que te estoy delegando y resuelve estos temas de constitucionalidad. Pero cuando se combata o cuando el asunto implique el análisis de una ley federal o de un tratado internacional, ahí sí yo voy a conservar mi competencia de origen y yo voy a resolver el recurso de revisión en amparo indirecto. Salvo, en este caso, que no se haya abordado el fondo del asunto, ya sea por una causa de improcedencia o de sobreseimiento. En esos casos, la Corte que dijo, colegiado, primero ve si es o no procedente el juicio, si son fundados los agravios, si se revoca la sentencia por el tema de procedencia y hay que reasumir jurisdicción, entonces ahora sí envíame el asunto para que yo solo me aboque al tema de la constitucionalidad de normas, ¿no? Ahora, en cuanto a los criterios generales de la relación, eh, esto también es muy importante. Hay un acuerdo muy importante que es el general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Estos, recuerden que las OCCs deben tornar asuntos de manera aleatoria o bien conforme a criterios de relación. De manera aleatoria es así como van, ¿no? Y conforme a los criterios de relación, ahí sí se tiene que tomar en cuenta si existe un conocimiento previo, ¿no? Y si existe un conocimiento previo, es decir, que ese órgano jurisdiccional ya ha conocido de ese mismo asunto, ya sea porque en el mismo juicio natural se reclamó otro acto, ¿no?, que tengan estrecha vinculación, o bien en un juicio de amparo directo se promovió la demanda adhesiva, pues entonces ahí sí la OCC tiene que turnar la demanda de amparo adhesivo al Tribunal Colegiado de Circuito que está conociendo la demanda principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende este criterio general de relación? Evitar el dictado de las sentencias contradictorias o bien aprovechar el conocimiento previo de los órganos jurisdiccionales cuando anteriormente ya conocieron de un juicio de amparo indirecto que tiene íntima vinculación con el juicio que ahora se está promoviendo. ¿Ok? Por ejemplo, un juicio de amparo indirecto contra un acto de imposible reparación emitido en un juicio civil. Se conoce un juicio de amparo indirecto, se dicta sentencia, se turna al primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Y el primer tribunal colegiado resuelve el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez de distrito. Y posteriormente, en ese mismo juicio civil, se dicta una sentencia definitiva, se recurre a través del recurso de apelación y posteriormente se promueve juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación. En la oficina de correspondencia común, ese asunto se tiene que turnar al primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. ¿Por qué? Porque ese mismo colegiado ya conoció vía revisión de una sentencia en donde se analizó la constitucionalidad de un acto de imposible reparación que emana del mismo juicio natural. ¿Sí me explico? Es un poco abstracto, ¿no? Pero ahí la clave es que ambos actos reclamados, el que inicialmente se reclamó en la vía indirecta y el que posteriormente se reclama en la vía directa, derivan del mismo juicio natural. Entonces, como el tribunal colegiado ya tuvo un primer conocimiento de ese acto reclamado a través del recurso de revisión, ahora ya tiene que conocer en el amparo directo la sentencia, la constitucionalidad de la sentencia definitiva. Y algo muy importante es que estos criterios generales de relación no pueden derivar en un conflicto competencial. En caso de que un órgano jurisdiccional considere que otro debe conocer del asunto por conocimiento previo, en ese caso
no estamos ante criterios de competencia, es decir, no estamos ante un tema que involucre territorio, materia o grado, ¿no? Sino que son solamente reglas administrativas establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, no puede entablarse un conflicto competencial cuando un órgano remite a otro el asunto por conocimiento previo, porque la oficina de correspondencia común no advierte de la existencia de ese asunto previo y no toma en cuenta al momento de turnar el asunto el órgano que debe conocer del mismo. Y el órgano jurisdiccional a quien se remite el asunto niega tener ese conocimiento previo. Es decir, el órgano jurisdiccional a quien se remite el asunto considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el acuerdo general que ya cité. En ese caso, no se debe mandar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito porque no hay un conflicto competencial. Lo que procede es que el segundo órgano jurisdiccional que recibe el asunto, porque se le atribuye el conocimiento previo, haga una consulta de turno a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y esa Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el que debe determinar cuál es el que debe conocer el asunto, si existe o no existe ese conocimiento previo que justifique la remisión que hizo el órgano a quien se le turnó el asunto. Y en cuanto a unos supuestos excepcionales de competencia que se pueden dar en el juicio de amparo, que es la competencia concurrente y auxiliar, en la fracción quinta del artículo 33 se establece también como órganos competentes para conocer el juicio de amparo los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México en los casos previstos por la propia ley de amparo. Son supuestos que no son frecuentes en la práctica, pero que vale la pena mencionar porque finalmente guardan relación con el tema competencial, ¿no? Tratándose de la competencia concurrente, se da en la materia penal y lo podemos encontrar en el artículo 107, fracción 12 de la Constitución Federal, ¿no? Que es cuando se reclame la violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20. Aquí procede el amparo ante el superior del tribunal que la cometa, es decir, un tribunal de jurisdicción ordinaria eventualmente mediante jurisdicción concurrente, puede conocer de un juicio de amparo indirecto, supongamos una sala superior del Tribunal de Justicia de una entidad federativa, cuando se combata una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, una auto de vinculación al proceso. Y por otra parte tenemos otra competencia que también es muy inusitada. Actualmente ya no se requiere porque finalmente están al alcance el juicio de amparo en línea, y ya la distancia no constituye un obstáculo para promover ante órganos del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y que es cuando el acto reclamado eh, se ubica en alguna de las hipótesis de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General, ¿no? Y en este caso es una competencia auxiliar, no se le denomina concurrente. Aquí es auxiliar porque únicamente la demanda se presenta ante el juez de primera instancia del domicilio donde se ubique la autoridad, donde se ejecute o se trate de ejecutar el acto reclamado, y la condición es que no exista un juez de amparo que pueda dar trámite a esa demanda, ¿no? Si no existe un juez de amparo que pueda dar trámite a esa demanda en el lugar donde se ejecute o se trate de ejecutar el acto reclamado, entonces puede promoverse ante el juez de primera instancia, cuya actuación se limitará a decretar la suspensión de plano y a remitir el asunto al juez de amparo que deba conocer del asunto, ¿no? Y, y bueno, ese es el material que tenía preparado para ustedes. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, señor juez.
Marco Antonio Rodríguez Coxa tiene levantada la mano. Por favor, adelante, Marco Antonio. Gracias, maestra. Buenas noches, maestro. Bien. Este último tema que usted comentaba, recuerdo que hace unas clases otro maestro nos comentó un ejemplo, no sé si sea esta competencia auxiliar de la que usted habla, en la que no recuerdo en qué estado, me parece que era Michoacán, pero de unos estudiantes que se habían manifestado y que creo que los militares los habían como llevado a su base para hacerles actos de tortura. Entonces que uno de sus maestros había promovido un amparo, justamente como usted menciona, ante una digamos, autoridad estatal. Entonces, que esta persona fue la que auxilió para llevar el amparo y el tema de la suspensión que usted menciona. No sé si es justo esto de la competencia auxiliar. Sí, es justo eso, es justo eso. Y en realidad la actuación se limita a decretar la suspensión de plano y remitir inmediatamente los autos al juez de amparo que deba conocer del asunto en lo principal, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo la mayor parte de mi trayectoria profesional me he dedicado a materias distintas a la penal, pero en cuanto a este aspecto sí considero que actualiza la competencia auxiliar que comentamos. Gracias. Usted. Y como bien dices, Germán, ya no, a lo mejor ya no habría en algunos casos razón por las facilidades del juicio en línea, pero también me pongo a pensar en cuántos lugares alejados eh, y las personas no tienen acceso a lo mejor al internet, ¿no? Yo Mm, todavía me acuerdo, digo, hace chorrocientos mil años que entré al Poder Judicial y todavía nos tocaban demandas en las famosas guardias de asuntos urgentes por, ¿cómo se llama? Telegrama. mm, Me tocó ver por telegrama, me tocó ver obviamente por comparecencia y estos casos de auxilio de las autoridades del Foro Común. Digo, yo trabajaba en Oaxaca cuando inicié y eran bastante común. Qué bueno que ya tenemos otros medios electrónicos para dar ese acceso a la justicia, pero también tendríamos que reflexionar hasta dónde llega el acceso al Internet, ¿no? Entonces, claro. yo creo que es una de las razones por la que todavía se conserva en la ley de amparo, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Y también los recientes criterios que establecen la posibilidad de depositar en el Servicio Postal Mexicano, ¿verdad? Claro. Que finalmente pues también no es una vida, no es una vía muy expedita, que digamos, ¿no? Pero está esa otra alternativa también. Así es. Y yo creo que también como personas juzgadoras, y me refiero a todos los operadores en los órganos jurisdiccionales, esa interpretación debe ser siempre con miras a abrir el acceso a la justicia, ¿no? Y nunca limitarlo. Eso es mi opinión. Siempre ver la manera como sí y no estar buscando el cómo mejor lo desecho o me declaro incompetente, sino cómo sí damos ese acceso inmediato a la justicia, obviamente en los casos en que el juicio procede, ¿no? Sin forzar más allá, pero abrir esa puerta de la justicia a todas las personas y sobre todo en esos casos tan específicos en donde pues la marginación, las condiciones particulares no permiten tener a lo mejor un acceso por las formas comunes como tú comentaste, y sí de otras formas. El cielo es el límite también para ir pensando, lo vimos en pandemia y se hicieron Sí, tantos ajustes que pues, claro que se puede seguir haciendo, ¿no? sí, incluso ahora que lo comenta, si bien recuerdo, hubieron órganos jurisdiccionales que en pandemia hicieron una interpretación extensiva de estos artículos donde se debe decretar la suspensión de plano y también incluyeron en esos supuestos la atención médica de las personas, ¿verdad? Como en caso de que se les negara como uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, porque era un trato cruel e inhumano que atentaba contra la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, a propósito de lo que comenta, no nomás ir desvaneciendo las distancias, sino también ampliando la tutela para que se pueda extender el campo de protección a otros actos que en principio no están literalmente previstos en el artículo 22 de la Constitución, pero que pueden tener consecuencias graves análogas, ¿no?
Así es. Y en circunstancias tan particulares como las que vivimos en pandemia. Tú recordarás también y seguro tuviste conocimiento, no me acuerdo, todavía no eras juez en No, pandemia, no, no andaba pero estudiando. al final también tuvimos originalmente en materia de trabajo, después ya la Corte decidió que era de otra materia, pero todos estos amparos que se promovieron contra la negativa de hacer ¿cómo se llama? La negativa de darles el permiso para trabajar Ujú. a distancia o de manera remota o desvincular, digo, no presencial. Y pues bueno, también se dictaron resoluciones en suspensión muy interesantes que me parece permitieron sobre todo a personas que les impactó de manera diferenciada la pandemia, les permitió equilibrar la vida de alguna manera sin perder su trabajo. Pero bueno, eso ya ni siquiera es el tema de competencia, pero digo, para ir sensibilizándonos y reflexionar de qué tantas formas como personas juzgadoras, secretarios, actuarios oficiales, magistraturas, podemos abrir ese acceso a la justicia y con la herramienta por excelencia que es el juicio de amparo y la suspensión, ¿no? Sí, así es, así como bien lo dice, magistrada, hay que buscar cómo entrarle al asunto. Eso, Me eso, genera mucha inconformidad al justiciable que se estén buscando tecnicismos, ya sea incompetencias, improcedencias, sobreseimientos. Ahora que actualmente me encuentro adscrito a un tribunal laboral federal, pues ahí no existen los sobreseimientos ni la improcedencia, todo es fondo, ¿no? bien, Y pues sí, es complicado, ¿no? Pero finalmente eh, eso es lo que espera el justiciable, ¿no? No nomás justicia pronta, también justicia completa, ¿no? Incluso total, lamentablemente hasta lo tuvo que establecer el constituyente, eh, lo tuvo que establecer el poder reformador en el artículo 17 de la Constitución, tercer párrafo, si me recuerdo, que es establece la obligación de privilegiar la solución de fondo sobre formalismos procedimentales, ¿no? Que pues ese es un recordatorio a todos los órganos jurisdiccionales y también a las autoridades administrativas ante quienes se tramitan procedimientos seguidos en forma de juicio, de no sacarle la vuelta al asunto, ¿no? Y el tema competencial, pues es una de las principales quejas de los justiciables por las dilaciones que trae consigo el estar esperando que se resuelva un conflicto competencial, sobre todo en aquellos asuntos, corrijo, sobre todo en aquellos circuitos que tienen una muy alta carga laboral, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, pues sí, llegaban a haber conflictos competenciales que tardaban casi el año en resolverse. Y eso era para apenas radicar la demanda. Entonces, pues sí, el tiempo que debe tardar en resolver un juicio, pues es el tiempo que lamentablemente tardaba en resolverse únicamente el conflicto competencial para radicar la demanda, para ver ante quién se va a promover, se va a sí. tramitar el juicio, ¿no? Entonces sí, es un tema muy importante, muy delicado y que impacta directamente con el derecho fundamental de una tutela judicial efectiva. Totalmente de acuerdo, Germán. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, algún planteamiento que lo quiera hacer de viva voz o en el chat. Aprovechen que está el señor juez aquí con nosotros para pues salvar todas sus dudas. Ah, Marco Antonio Rodríguez Coxca dice, gran clase, muy interesante, gracias. Gracias, Marco Antonio. Gracias a usted, licenciado. Pues bueno, si no hay alguien que quiera plantear algo más, magistrado Maitret, Hola, señoría. Muchas gracias por este ejercicio tan interesante y tan enriquecedor. De verdad, creo que ha sido una clase muy clara, y además también tocando puntos bien relevantes para el examen que se les viene a nuestras compañeras y compañeros. De verdad, aprecio mucho
su participación. Muchísimas gracias. Al contrario, señor magistrado, de verdad que un honor, le agradezco mucho la invitación y ha sido un placer poder compartir esta clase con todos ustedes. Muchas gracias, Germán. Elena dice, excelente exposición, gracias. Compartimos esa opinión, Germán. Muy buena clase, muy completa, muy completa y sin duda va a ser muy útil para el estudio ya y el repaso que hagan en lo individual. Te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu disposición y que nos compartieras pues, todos tus conocimientos, tu experiencia de carrera judicial que nos llena de orgullo. Germán, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos vas a compartir tu material para subirlo al Classroom, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahorita se le hago llegar las Muchísimas diapositivas. gracias. Pues gracias a todas y todos por haberse conectado a la clase de hoy. Les recordamos que la siguiente clase es el lunes 21 de abril con el tema procedencia del amparo y en esta ocasión corresponde como ponente al magistrado Juan Manuel Vega Tapia. Así es que nos vemos. Descansen, Germán, Armando, todas y todos descansen estos días, que tengan pues un buen descanso y que la pasen muy bien con sus familias, estudien mucho, repasen las clases ya. Los classrooms se están actualizando. Esta clase la subiremos a más tardar mañana junto con el material que nos comparta el señor juez y nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.